Bueno, vamos a hablar referente al tema de la educación como fenómeno social, tema acorde a lo que es la materia de psicología social, y dentro de esta materia vamos a entender por qué la educación precisamente se transfiere o se concibe como lo que menciona aquí, como un fenómeno social. Vamos a entender esto. Emilio Durkheim, un sociólogo, mantenía el término específico a llamar fenómenos sociales en relación a situaciones que se presentan dentro de la situación. O sea, cualquier situación relacionada dentro del ámbito social era un fenómeno para Emilio Durkheim. Entonces, fenómenos sociales está relacionado con situaciones que ocurren dentro de la sociedad. Y precisamente la educación es un punto importante, es una situación, es un proceso que se da eminentemente dentro de la sociedad. Toda sociedad debe de tener un proceso de formación desde el momento en que se transmite lo que es costumbres, tradiciones, estilos de vida, formas de actuar, formas de pensar. Estamos hablando de un llamado fenómeno social, de la llamada educación. ¿Cómo es que la educación se inserta a la sociedad? A partir de ese proceso de formación en el cual, en principio, vamos transmitiendo el conjunto de valores, el conjunto de normas, el conjunto de hábitos, de estilos de vida. Pues bien, nos dice aquí, la educación es un fenómeno complejo, ¿ok? ¿Por qué es un fenómeno complejo? Porque en cada contexto va a cambiar lo que es la educación, en cada contexto se conceptualiza la educación desde diversas perspectivas. Para algunos contextos, por eso nos menciona la parte de la complejidad, para algunos contextos la educación es un proceso en el cual el individuo desarrolla su potencial. Para otros contextos puede ser conceptualizada la educación como un proceso en el cual se transmite información. Por eso la complejidad del estudio de la educación. Y por lo tanto, para ver el impacto de la educación, el proceso de formación en sí, se requieren, nos dice aquí, de diversas disciplinas para explicarlas. Muchas veces es vista desde la psicología, pero la siguiente es una mirada sociológica como un fenómeno social y nos puede ayudar a entender lo que sucede y saber para qué educar. Ok, la psicología en sí nos va a ayudar a entender precisamente cómo es el proceso de aprendizaje de los individuos, pero la sociología ya nos da una mira en todo lo que concierne al proceso educativo, cómo se lleva a cabo, a quién va destinado, cuál es la función, cómo se desarrolla dentro de un contexto, y es precisamente la psicología social que nos va a ayudar a comprender todos los procesos que están prácticamente inmersos dentro del acto educativo. Nos dice acá que la educación es un fenómeno social, es a estas alturas una idea asumida por todos aquellos que algo tiene que decir acerca de ella, ya que sus albores la sociología ocupa de ello. Emilio Durkheim lo aclara de la siguiente manera: la educación común es función del Estado, pues cada sociedad busca realizar en sus miembros, por vía de la educación, una idea que le es propio. Como les mencionaba, cada uno conceptualiza lo que es prácticamente la educación en diversos contextos. Cada uno le va a dar una forma a la educación. De ahí también la importancia política de la educación, la posibilidad de establecer un determinado orden social, descansa en la forma como los ciudadanos entienden el rol de la sociedad, sus organizaciones y de ellos mismos dentro de este sistema de relaciones. Y esta forma de entendimiento solo es posible lograr mediante la educación de las personas. Estamos hablando aquí de el rol que desarrolla la sociedad, la forma en que estamos organizados, el proceso de socialización, cómo se lleva a cabo, los tipos de grupos que se van formando dentro de la sociedad, tienen mucho que ver con la parte de la educación que se nos presenta en una sociedad. Nos dice, hablamos de la construcción del espacio social, es decir, de esa realidad invisible que no se puede mostrar ni tocar con los dedos.
y que organiza las prácticas y las representaciones de los agentes de una sociedad. Podemos darnos cuenta que en cada institución educativa, como lo vimos en la clase, en el video anterior, perdón, mostraba, toda institución educativa tiene un líder, tiene una organización, tiene una serie de procesos de interacción, pero en cada contexto va cambiando esa forma de interacción, va cambiando las prácticas educativas que se dan, va cambiando los roles que se dan entre alumno-docente, docente-alumno. ¿Por qué? Porque cada contexto maneja distinto la parte denominada educación. Nos dice, aquí hablamos entonces de la construcción de espacios, que lo anterior solo es posible mediante un proceso de transmisión de conceptos de persona a persona, de un educador a un educando, un proceso de comunicación, según Habermas, a través del cual se va asimilando las particulares maneras de entender el mundo de cada sociedad y por ende cada cultura asumido para sí. O sea, cada sociedad representa su espacio, representa sus ideas, representa lo que es lo que ocurre según cómo estemos conceptualizando el proceso educativo. Por lo tanto, el nivel cultural de una sociedad depende mucho del tipo de educación que se esté dando. Dice, ahora bien, el hombre, ser social por naturaleza, se hace o rehace en la medida en que es educado. Antes ya hacía mención de Hannah Arendt, quien explicaba el proceso de aprendizaje humano desde el punto de vista de su incorporación al mundo, bajo la idea de que su naturaleza social no basta para adaptarlo a la vida organizada con otros seres humanos, pues no hablamos de organizaciones sencillas, sino complejas, cargadas de historias, valores, intrincadas significaciones. Ahora, lo que nos da a entender aquí es que en todo momento el ser humano se encuentra en un proceso de educación y reeducación. Nos vamos educando desde el momento en que nacemos, cuando se nos transmite el conjunto de formas de vida, costumbres, tradiciones, pero ocurre una reeducación cuando tenemos que cambiar ciertos conocimientos, ciertas actitudes, ciertas habilidades, ciertas formas de percibir la vida que nos llegan, que ya no nos llegan a traer nada beneficioso por otras formas de pensar, otros tipos de aprendizaje que van a traer aspectos positivos en nuestras vidas. Entonces, siempre estamos en un proceso constante de reeducación. En sociedades tan vastas como la nuestra, los individuos son tan diferentes los unos de los otros, que no hay, por así decir, nada de común entre ellos, salvo su cualidad general de ser hombre. Decía Durkheim. Pues bien, así mirada la educación, lo que propone es la construcción de un hombre nuevo, distinto como lo ha engendrado la naturaleza. Busca crear un ser social, pues la sociedad, pues es la sociedad la que nos enseña a dominarnos, a constreñirnos, es también siguiendo sus necesidades las que decide la cantidad y naturaleza de los conocimientos que debe recibir el niño, y es la que conserva la conciencia adquirida por las generaciones. Estamos hablando que al ver esta parte de la educación como un fenómeno social, tiene mucho que ver el contexto, cómo vaya desarrollando y vaya interpretando los procesos educativos. A las personas se les enseña dentro de un contexto hasta donde está establecido por la misma sociedad. Es por ello la parte compleja, y la psicología social nos va a ayudar a entender esa parte. La educación de un individuo va en relación al contexto dentro del cual se encuentra. Los procesos de aprendizaje, la manera en cómo nosotros aprendemos, es la manera en cómo nos transmiten lo que es el conjunto de normas, de estilos de vida, de hábitos, de disciplina, está en relación. Prácticamente el proceso de aprendizaje va a estar en relación al proceso de enseñanza. Entonces, la educación se convierte en un fenómeno social porque se desarrolla dentro de la sociedad, porque se da un proceso de interacción, porque existe prácticamente lo que es la parte en la cual esa sociedad conceptualiza de una forma y el proceso educativo, y es como precisamente lo implementa dentro del contexto. Entonces, se convierte en un fenómeno social la educación porque está dentro de la sociedad, porque es una situación que envuelve a la sociedad y porque la misma sociedad moldea al hombre que quiere formar. Entonces, aquí la psicología nos explica la forma de comportarnos, la forma de pensar,
los hábitos que tenemos, nuestro estilo de vida, nuestra manera de interaccionar, la forma prácticamente de socializar, los aprendizajes que se dan en lo que es el grupo social primario, al grupo social secundario, está en relación al contexto al cual nosotros pertenecemos. Es como decir, la educación en China es muy diferente a la educación aquí en México. La formación de un individuo que está en España es muy diferente al que está en de México. ¿Por qué? Porque para que se lleve a cabo el proceso de formación, el proceso educativo, va a estar en relación a lo que esta misma sociedad demanda y va a estar en relación a cómo lo ha esquematizado la educación cada sociedad. Por eso es que en cada contexto cambia, por eso es que los estilos de vida, por eso es que la conducta del individuo, la manera de pensar es distinta de lo que es las personas por los contextos dentro del cual nos encontramos. Por eso es que se menciona ese tema en psicología social, de que la educación es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque se da en la sociedad, porque impacta en el individuo y porque tiene que ver mucho la sociedad con la forma en la cual se está educando el individuo.